Para la tabla del multiplexor 4A1, cuando seleccionamos los datos A1 igual a 0, A0 igual a 0, tenemos una salida Y con dato de 0. Cuando tenemos los datos A1 en 0, A0 en 1, tenemos una salida Y con la entrada de datos de 1. Cuando tenemos los datos A1 en 1, A0 en 0, tenemos una salida Y con la entrada de datos de 2. Cuando tenemos los datos A1 en 1, A0 en 1, tenemos una salida Y con la entrada de datos de 3. Para la tabla del multiplexor 8A1, cuando seleccionamos los datos A2 igual a 0, A1 igual a 0, A0 igual a 0, tenemos una salida Y con la entrada de datos de 0. Cuando seleccionamos las entradas A2 igual a 0, A1 en 0, A0 en 1, tenemos una salida Y en D1. Cuando seleccionamos las entradas A2 en 0, A1 en 1, A0 en 0, tenemos una salida Y con entrada de datos D2. Cuando seleccionamos entrada de datos A2 en 0, A1 en 1, A0 en 1, tenemos una salida Y con entrada de datos D3. Cuando seleccionamos entrada de datos A2 en 1, A1 en 0, A0 en 0, tenemos una salida Y con entrada de datos de 4. Cuando tenemos una entrada A2 en 1, A1 en 0, A0 en 1, tenemos una salida Y con entrada de datos de 5. Cuando seleccionamos A2 en 1, A1 en 1, A0 en 0, tenemos una salida Y con entrada de datos de 6. Cuando seleccionamos entrada de datos A2 en 1, A1 en 1, A0 en 1, tenemos una salida Y con entrada de datos de 7. Este es el armado de un decodificador BCD a 7 segmentos. El armado de este circuito se hizo a base de la tabla de verdad con maxi términos, ya que se hizo la observación y nos dimos cuenta que era mucho más sencillo realizarlo por maxi términos. El circuito consta de 9 compuertas OR de 4 entradas, en las cuales van a entrar cada uno de los maxi términos de la tabla de verdad. Después continúa con 6 compuertas AND, una de 3 de 6 entradas, 2 de 3 entradas, una de 4 entradas y 2 de 2 entradas. Cada una de estas compuertas corresponderá a uno de los LEDs de el panel y están acomodados de la siguiente manera. En la compuerta AND del panel A entra el maxi término 1 y 4. En la compuerta del panel B entra 5 y 6. En la compuerta del panel C entra el maxi término 2. En la compuerta del panel D entra el maxi término 1, 4 y 7. En la compuerta del panel E entra 1, 3, 4, 5, 7 y 9. En la compuerta del panel F entra 1, 2, 3 y 7. Y en la compuerta del panel G entra el maxi término 0, 1 y 7. Cuando tenemos por entradas A0, B0, C0, D0, tenemos una salida en alto en el panel A, B, C, D, E y F. Cuando tenemos por entradas A0, B0, C0, D1, tenemos por salidas en el panel
A en bajo, B en alto, C en alto, D en bajo, E en bajo, F en bajo y G en bajo. Cuando tenemos por entrada A en 0, B en 0, C en 1, D en 0, tenemos A en alto, B en alto, C en bajo, D en alto, E en alto, F en bajo, G en alto. Cuando tenemos por entrada A en 0, B en 0, C en 1, D en 1, tenemos por entrada A en alto, B en alto, C en alto, D en alto, E en bajo, F en bajo y G en alto. Cuando tenemos por entradas A en 0, B en 1, C en 0, D en 0, tenemos por salidas A en bajo, B en alto, C en alto, D en bajo, E en bajo, F en alto y G en alto. Cuando tenemos por entradas A en 0, B en 1, C en 0, D en 1, tenemos por salidas A en alto, B en bajo, C en alto, D en alto, E en bajo, F en alto y G en alto. Cuando tenemos por entradas A en 0, B en 1, C en 1, D en 0, tenemos por salidas A en alto, B en bajo, C en alto, D en alto, E en alto, F en alto y G en alto. Cuando tenemos por entradas A en 0, B en 1, C en 1, D en 1, tenemos por salidas A en alto, B en alto, C en alto, D en bajo, E en bajo, F en bajo y G en bajo. Cuando tenemos por entradas A en alto, A en 1, B en 0, C en 0 y D en 0, tenemos todas las salidas en alto. Cuando tenemos por entradas A en 1, B en 0, C en 0 y D en 1, tenemos por salidas A en alto, B en alto, C en alto, D en alto, E en bajo, F en alto y G en alto. Dado que las salidas de nuestro decodificador están negadas, no podremos usar simplemente OR, pues no nos daría el resultado. Así que para esto usamos compuertas NAND sustituyendo a nuestras compuertas OR, que estarán conectadas dependiendo de cómo esté nuestra ecuación hacia las salidas de nuestro decodificador, para que así nos dé el resultado de nuestro sumador y de nuestro acarreo. Nuestra primera compuerta NAND estará conectada a Y1, a Y2, a Y4 y a Y7, mientras que nuestra segunda compuerta NAND estará conectada a Y3, a Y5, a Y6 y a Y7. La primera compuerta NAND nos muestra la suma, mientras que la segunda nos muestra el acarreo. Cuando mi línea de entrada X es 0, en la de Y es 0 y en Z es 0, tendré una suma de 0 con un acarreo de 0. Cuando la línea de entrada en X es 0, en Y es 0 y en Z es 1, nos tendremos una suma de 1 con un acarreo de 0. Cuando mi línea de entrada X es 0, en Y es 1 y en Z es 0, tendremos una suma de 1 con un acarreo de 0. Cuando mi línea de entrada X es 0, en Y es 1 y en Z es 1, tendremos una suma de 0 con un acarreo de 1. Cuando mi línea de entrada X es 1, la de Y es 0 y la de Z es 0, tendremos una suma de 1 con un acarreo de 0. Cuando mi línea de entrada X es 1, en Y es 0 y en Z es 1, tendremos una suma de 0 con un acarreo de 1. Cuando mi línea de entrada X es 1, en Y es 1 y en Z es 0, tendremos una suma de 0 con un acarreo de 1. Y cuando mi línea de entrada X es 1, en Y es 1 y en Z es 1, tendremos una suma de 1 con un acarreo de 1. Vemos que tenemos una configuración de multiplexor 1 a 8. Esto quiere decir que cuenta con una única
línea de entrada de activación, 3 líneas de control y 8 salidas de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7. Vemos que estas salidas están negadas. Es por ello que necesitamos un inversor en cada una de ellas para que se pueda cumplir la tabla de configuración correspondiente a este demultiplexor y así no tener ningún error. Cuando la línea de habilitación E sea 1, la línea de entrada A 0, B 0, C 0, la línea de salida Y 0 será habilitada. Cuando la línea de habilitación E sea 1, la línea de entrada A 0, B 0, C 1, la línea de salida Y 1 será habilitada. Cuando la línea de habilitación E sea 1, la línea de entrada A 0, B 1, C 0, la línea de salida Y2 será habilitada. Cuando la línea de habilitación E sea 1, la línea de entrada A 0, B 1, C 1, la línea de salida Y3 será habilitada. Cuando la línea de habilitación E sea 1, la línea de entrada A sea 1, B 0, C 0, la línea de salida Y4 será habilitada. Cuando la línea de habilitación E sea 1, la línea de entrada A sea 1, B 0, C 1, la línea de salida Y5 será habilitada. Cuando la línea de entrada de habilitación E sea 1, la línea de entrada A1, B1, C0, la línea de salida Y6 será habilitada. Cuando la línea de habilitación E sea 1, la línea de entrada A1, B1, C1, la línea de salida Y7 será habilitada. Para este circuito utilizamos 4 OR de 8 entradas que estarán conectándose a las 16 entradas desde D0 hasta DF para así formar nuestras combinaciones con nuestra tabla de verdad. Cuando tengan mi entrada D0 es igual a 1, D1 igual a 0, D2 igual a 0, D3 igual a 0, D4 igual a 0, D5 igual a 0, D6 igual a 0, D7 igual a 0, D8 igual a 0, D9 igual a 0, DA igual a 0, DB igual a 0, DC igual a 0, DD igual a 0, DE igual a 0, DF igual a 0. Tendré como salida A 0, B 0, C 0 y D 0. Cuando tengo como entrada D0 igual a 0, D1 igual a 1, D2 igual a 0, D3 igual a 0, D4 igual a 0, D5 igual a 0, D6 igual a 0, D7 igual a 0, D8 igual a 0, D9 igual a 0, DA igual a 0, DB igual a 0, DC igual a 0, DD igual a 0, DE igual a 0, DF igual a 0, tendré como salida A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0, D igual a 1. Ahora, cuando tenga entrada D0 igual a 0, D1 igual a 0, D2 igual a 1, D3 igual a 0, D4 igual a 0, D5 igual a 0, D6 igual a 0, D7 igual a 0, D8 igual a 0, D9 igual a 0, DA igual a 0, DB igual a 0, DC igual a 0, DD igual a 0, DE igual a 0 y DF igual a 0, tendré como salida A igual a 0, B igual a 0, C igual a 1 y D igual a 0. Cuando tenemos una entrada D0 igual a 0, D1 igual a 0, D2 igual a 0, D3 igual a 1, D4 igual a 0, D5 igual a 0, D6 igual a 0, D7 igual a 0, D8 igual a 0, D9 igual a 0, DA igual a 0, DB igual a 0, DC igual a 0, DD igual a 0, DE igual a 0, DF igual a 0, tendremos como salida A igual a 0, B igual a 0, C igual a 1, D igual a 1. Cuando tenemos una entrada D0 igual a 0, D1 igual a 0, D2 igual a 0, D3 igual a 0, D4 igual a 1, D5 igual a 0, D6 igual a 0, D7 igual a 0, D8 igual a 0, D9 igual a 0, DA igual a 0, DB igual a 0, DC igual a 0, DD igual a 0, DE igual a 0 y DF igual a 0, tendremos como salida A igual a 0, B igual a 1, C igual a 0 y D igual a 0.
Cuando tenemos una entrada D0 igual a 0, D1 igual a 0, D2 igual a 0, D3 igual a 0, D4 igual a 0, D5 igual a 1, D6 igual a 0, D7 igual a 0, D8 igual a 0, D9 igual a 0, DA igual a 0, DB igual a 0, DC igual a 0, DD igual a 0, DE igual a 0, DF igual a 0, tenemos como salida A igual a 0, B igual a 1, C igual a 0, D igual a 1. Cuando tenemos una entrada D0 igual a 0, D1 igual a 0, D2 igual a 0, D3 igual a 0, D4 igual a 0, D5 igual a 0, D6 igual a 1, D7 igual a 0, D8 igual a 0, D9 igual a 0, DA igual a 0, DB igual a 0, DC igual a 0, DD igual a 0, DE igual a 0, DF igual a 0. Tenemos como salida A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1, D igual a 0. Cuando tenemos una entrada D0 igual a 0, D1 igual a 0, D2 igual a 0, D3 igual a 0, D4 igual a 0, D5 igual a 0, D6 igual a 0, D7 igual a 1, D8 igual a 0, D9 igual a 0, DA igual a 0, DB igual a 0, DC igual a 0, DD igual a 0, DE igual a 0, DF igual a 0, tenemos como salida A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1, D igual a 1. Cuando tenemos una entrada D0 igual a 0, D1 igual a 0, D2 igual a 0, D3 igual a 0, D4 igual a 0, D5 igual a 0, D6 igual a 0, D7 igual a 0, D8 igual a 1, D9 igual a 0, DA igual a 0, DB igual a 0, DC igual a 0, DD igual a 0, DE igual a 0, DF igual a 0, tenemos como salida A igual a 1, B igual a 0, C igual a 0, D igual a 0. Cuando tenemos como entrada D0 igual a 0, D1 igual a 0, D2 igual a 0, D3 igual a 0, D4 igual a 0, D5 igual a 0, D6 igual a 0, D7 igual a 0, D8 igual a 0, D9 igual a 1, DA igual a 0, DB igual a 0, DC igual a 0, DD igual a 0, DE igual a 0, DF igual a 0, tenemos como salida A igual a 1, B igual a 0, C igual a 0, D igual a 1. Cuando tenemos como entrada D0 igual a 0, D1 igual a 0, D2 igual a 0, D3 igual a 0, D4 igual a 0, D5 igual a 0, D6 igual a 0, D7 igual a 0, D8 igual a 0, D9 igual a 0, DA igual a 1, DB igual a 0, DC igual a 0, DD igual a 0, DE igual a 0, DF igual a 0. Tenemos como salida A igual a 1, B igual a 0, C igual a 1 y D igual a 0. Cuando tenemos como entrada D0 igual a 0, D1 igual a 0, D2 igual a 0, D3 igual a 0, D4 igual a 0, D5 igual a 0, D6 igual a 0, D7 igual a 0, D8 igual a 0, D9 igual a 0, DA igual a 0, DB igual a 1, DC igual a 0, DD igual a 0, DE igual a 0, DF igual a 0. Tenemos como salida A igual a 1, B igual a 0, C igual a 1 y D igual a 1. Cuando tenemos como entrada D0 igual a 0, D1 igual a 0, D2 igual a 0, D3 igual a 0, D4 igual a 0, D5 igual a 0, D6 igual a 0, D7 igual a 0, D8 igual a 0, D9 igual a 0, DA igual a 0, DB igual a 0, DC igual a 1, DD igual a 0, DE igual a 0, DF igual a 0, tenemos como salida A igual a 1, B igual a 1, C igual a 0 y D igual a 0. Cuando tenemos como entrada D0 igual a 0, D1 igual a 0, D2 igual a 0, D3 igual a 0, D4 igual a 0, D5 igual a 0, D6 igual a 0, D7 igual a 0, D8 igual a 0, D9 igual a 0, DA igual a 0, DB igual a 0, DC igual a 0, DD igual a 1, DE igual a 0 y DF igual a 0, tenemos como salida A igual a 1, B igual a 1, C igual a 0, D igual a 1. Cuando tenemos como entrada D0 igual a 0, D1 igual a 0, D2 igual a 0, D3 igual a 0, D4 igual a 0, D5 igual a 0, D6 igual a 0, D7 igual a 0, D8 igual a 0, D9 igual a 0, DA igual a 0, DB igual a 0, DC igual a 0, DD igual a 0, DE igual a 1 y DF igual a 0, tenemos como salida A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1, D igual a 0. Tenemos como entrada D0 igual a 0, D1 igual a 0, D2 igual a 0, D3 igual a 0, D4 igual a 0, D5 igual a 0, D6 igual a 0, D7 igual a 0, D8 igual a 0, D9 igual a 0, DA igual a 0, DB igual a 0, DC igual a 0, DD igual a 0, DE igual a 0 y DF igual a 1. Tenemos como salida A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1, D igual a 1.